¿Se me escucha bien, no? Sí, Bueno, vamos a comenzar con Ángel a explicar el texto que nos tocó. Su nombre era "Hacia un enfoque globalizado de la educación matemática en las primeras edades", y era de Ángel Alsina. Bueno, en este artículo se trata de enseñar y explicar las matemáticas desde un enfoque globalizado. Es decir, tener en cuenta los principios de la educación matemática en la etapa de la educación infantil con este enfoque, que implica la incorporación de las conexiones matemáticas, de las prácticas del aula, las relaciones entre los diferentes bloques del contenido matemático, y los distintos contenidos y los procesos matemáticos, y las relaciones matemáticas con otras áreas del conocimiento y con el entorno. Y también, por otro lado, se ofrecen orientaciones didácticas para planificar y gestionar actividades desde un enfoque globalizado, y el artículo termina con la presentación de diversas experiencias dentro de centros escolares. bueno, para poder enseñar matemáticas a través de un enfoque globalizado, nos resulta necesario incorporar las conexiones matemáticas en las prácticas del aula. Estas conexiones refieren a las relaciones entre los diferentes bloques de contenido matemático y entre los contenidos y los procesos matemáticos, que es la interdisciplinariedad, y las relaciones de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y con el entorno que nos rodea, que es la interdisciplinariedad. Bueno, por otro lado, tenemos las conexiones matemáticas en la educación infantil, y esto dice que conectar implica un vínculo estrecho entre las cosas de la misma naturaleza. Y así pasa también con las matemáticas y la vida humana y la vida del infante. La educación matemática tiene una conexión importante en los primeros aprendizajes matemáticos, ya sea informales o matemáticas intuitivas, y los niños que han aprendido a través de sus experiencias y la están aprendiendo en la escuela. Las prácticas informales se llevan a cabo desde edades muy tempranas, a partir más o menos de los 4 meses se estima, y a partir de esa edad los niños muestran una curiosidad innata respecto a los acontecimientos cuantitativos y construyen su ambiente natural y la instrucción formal de las matemáticas informales. Y estas matemáticas son relativamente significativas y constituyen el fundamento para el aprendizaje posterior de las matemáticas. Bueno, las conexiones entre contenidos matemáticos. En los diferentes bloques del contenido matemático hay una cantidad de capacidades matemáticas que se repiten, como por ejemplo lo son identificar, que es definir y reconocer, relacionar, que es comparar, y operar, que es transformar. Lo único que varía es el tipo de contenido que lo acompaña, las cantidades, las posiciones, las formas, la estadística y probabilidad, entre otros rasgos. Se presentan ejemplos de tablas donde se muestran las relaciones existentes entre los diferentes bloques de contenido, y se llega a una conclusión, que es que a pesar de que varía el tipo de contenido, las capacidades matemáticas que se ponen en juego son siempre las mismas. Las conexiones entre los contenidos y los procesos matemáticos. En el texto se argumenta la necesidad de un currículum de matemáticas que, además de exponer los contenidos matemáticos, se trabaje y se ofrezca uno donde se dé orientaciones sobre cómo trabajar estos contenidos. Al combinarse los contenidos y los procesos, se generan nuevas miradas y se hace hincapié no solamente en el contenido y el proceso, sino especialmente en las relaciones que se establecen entre ellos. Y se habla de una relación cartesiana entre los contenidos y los procesos matemáticos, porque trabajan la manera de encarar aquellos contenidos teniendo en cuenta los distintos aspectos como la resolución de problemas, el razonamiento, la demostración, la comunicación, la representación y las conexiones. Bueno, las conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas. Se señala la literatura infantil como un medio para presentar ideas matemáticas. Principalmente parten de la base del cuento, ya que los cuentos favorecen el trabajo de las matemáticas desde un contexto interdisciplinar. Y por otro lado, los cuentos contribuyen a crear representaciones mentales, ideas que más tarde pueden ser recuperadas para el trabajo específico de un contenido superior relacionado con la idea inicial.
La música es otro contexto de aprendizaje óptimo para trabajar contenidos matemáticos. El método de trabajo que plantea consiste en analizar las posibilidades de cada canción, partiendo siempre de un enfoque interdisciplinar. Desde esta perspectiva, resultan prioritarios los trabajos relacionados con las matemáticas, el lenguaje y los aspectos artísticos. Existen también muchas conexiones entre la matemática y la psicomotricidad, ya que señalan que una de las conexiones más relevantes es la adquisición de la noción del espacio. Tenemos por otro lado las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana. En primer lugar, se dice que puede motivar a los alumnos y pueden ayudarles a comprender por qué las matemáticas son útiles y son necesarias. En segundo lugar, el uso de contextos puede favorecer que los propios alumnos aprendan a usar las matemáticas en la sociedad y para desarrollarse en ella. En tercer lugar, los contextos pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas y la ciencia en general. En cuarto lugar, los contextos pueden despertar la creatividad de los alumnos, impulsarlos a usar otras estrategias más informales y de sentido común, y por ejemplo la resolución de la situación problemática de un juego. Y en quinto lugar, un buen contexto puede actuar como mediador entre una situación concreta y las matemáticas abstractas. Bueno, ahora vamos a ver a andamios para enseñar matemáticas en las primeras edades, pero desde un enfoque globalizado. Una forma adecuada de trabajar las conexiones matemáticas es cuando se reta a los alumnos, o sea, se les propone aplicar el aprendizaje matemático en investigaciones y proyectos matemáticos más amplios, en donde se formulen preguntas y se diseñen encuestas. Ahí también toman decisiones sobre métodos de recogida y registro de información, y luego planifican representaciones para comunicar esos datos y para que les sirvan de ayuda para hacer conjeturas e interpretaciones razonables. Dentro del aprendizaje de las matemáticas hay diferentes fases, que son 4, según el autor. La fase 1 es la matematización del contexto, que es donde no intervienen los alumnos. La fase 2 es el trabajo previo en el aula, donde se presenta el concepto de aprendizaje, se inicia un diálogo con los alumnos para ver sus aprendizajes previos, sus experiencias a través de preguntas, y se decide el material necesario para documentar el trabajo en contexto. La fase 3, el trabajo en contexto. A los alumnos descubren las matemáticas que hay en el contexto de aprendizaje que eligieron y documentan, van anotando lo que van descubriendo a través de fotografías, dibujos. El maestro interviene haciendo interrogantes todo el tiempo. La fase 4 es el trabajo posterior en el aula, donde se establece un diálogo con los alumnos para que comuniquen todo lo que han descubierto, y con eso se invita a que utilicen el lenguaje matemático adecuado y se usan imágenes como base para trabajar los aspectos matemáticos y se representa gráficamente el trabajo realizado en contexto a través de un póster, una ficha. Bueno, en este texto encontramos muestras de prácticas matemáticas en contexto de vida cotidiana a partir de un enfoque globalizado. Estas prácticas se tratan de experiencias en las que se integran los contenidos relativos a los diferentes bloques de las matemáticas o se conectan contenidos matemáticos con otros contenidos de otras áreas de conocimiento. Las prácticas educativas en las que se trabajan las conexiones matemáticas de un enfoque globalizado son tituladas Maravillas Verdes, Oineta Denda, que es la zapatería, y El mundo matemático en la obra de Joan Miró. A continuación, haremos explicación breve de qué tratan las mismas, de qué podemos observar de las mismas. Bueno, en las prácticas educativas, en estas diferentes prácticas que fueron mencionadas por Ángela, vemos que se permiten conectar ideas matemáticas de diversa índole, y se les conduce a aprender los contenidos matemáticos propios de las primeras ideas y dan cuenta también de la utilidad de las matemáticas, no solo el aprender contenidos. Se trata de prácticas que permiten observar que las conexiones se establecen mejor cuando se invita a los alumnos a aplicar el aprendizaje matemático a investigaciones y proyectos matemáticos amplios. Podemos observar que se abordan diferentes contenidos en las actividades pautadas.
Y como profesionales de la educación inicial, adquirimos una visión de las matemáticas como un todo conectado e integral. Si partimos de la base que comprender implica hacer conexiones, cuando los alumnos puedan conectar ideas matemáticas, su comprensión va a ser mucho más profunda y duradera. Bueno, como conclusión, podemos expresar que la educación matemática aporta alternativas muy válidas para favorecer la adquisición progresiva de la competencia matemática. Esto es el uso de contextos de vida cotidiana a partir de un enfoque globalizado, que es lo que venimos explicando. El uso de este tipo de contextos de aprendizaje no contribuyen por ellos mismos al desarrollo de la alfabetización matemática, sino que ello depende de cómo los profesionales de la educación inicial planteamos y gestionamos las actividades con nuestros alumnos y alumnas. Las matemáticas forman parte de nuestro entorno y deben servirnos para desenvolvernos mejor en el mismo, más que para resolver correctamente las actividades propuestas en un cuaderno. Y por encima de todo debemos plantearnos cuáles son las necesidades de los niños y niñas de las primeras edades para así poder aprender matemáticas.